vivo, ¿no? Así es. Es lo que comentábamos ayer, que a veces la tecnología no pone mucho de su parte, pero bueno. No, tú, Miguel, con toda tranquilidad. Esto pasa siempre en las tecnologías. Aparece Así es. siempre en el último momento. Así es. Eso siempre sucede. Fíjense que yo estoy dando una clase al Poder Judicial de la Federación. Listo, ya estamos en vivo de nuevo, ahora sí. Okay. Adelante, Miguel. Muchas gracias. Muy buenas tardes a todas y todos los que nos acompañan el día de hoy, jueves 2 de julio de este año 2020. La Defensoría de los Derechos Universitarios de la Universidad de Guadalajara les da la más cordial bienvenida a este webinar, donde escucharemos a nuestras invitadas e invitados abordar el tema de adolescencia y derechos humanos. El objetivo principal de este webinar es reflexionar en torno a los retos que se presentan en la búsqueda de la protección a los derechos de las y los adolescentes. Para ello, contamos con la valiosa participación de la doctora Thais Loera Ochoa, el maestro Tomás Eduardo Trinidad López, el licenciado Luis Antonio Gómez Hurtado y la doctora Esperanza Loera Ochoa, de quienes a continuación me permitiré leer una pequeña síntesis curricular de su trayectoria. La doctora Thais Loera Ochoa es doctora en Derecho por el Instituto Internacional del Estado y del Derecho y doctoranda en Educación por el Instituto Nacional de Pedagogía. Ella es profesora de carrera titular A de la División de Estudios Jurídicos, reconocida con perfil PRODEP, siendo además docente certificada por el Comité de Capacitación del Consejo de Coordinación para la Implementación del Sistema de Justicia Penal, de la Secretaría de Gobernación. Maestra invitada a impartir clases en posgrado en Derecho por la Universidad del Valle de Atemajac y por los consejos de la Judicatura de los estados de Michoacán, Sonora y Nayarit. Ella es profesora invitada por el programa La Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, USAID, en su programa de promoción a la justicia. Ha sido conferencista y ponente en diversos eventos representando a la Universidad de Guadalajara ante diferentes dependencias de gobierno e instituciones a nivel nacional e internacional. Actualmente es la titular de la Secretaría Ejecutiva del Sistema de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes en el estado de Jalisco. Un honor y un gusto contar con su valiosa participación, doctora. Sea bienvenida. Al contrario, muchas gracias por la invitación. Estoy contenta de estar con ustedes. Gracias, doctora. Para continuar, me permito presentar al maestro Tomás Eduardo Trinidad López. Él tiene estudios en filosofía, en derecho, cursó algunos diplomados, seminarios y especializados en derechos de la niñez, como niñez víctima de explotación sexual y niños de la calle. Fue director fundador del colectivo Derechos de la Niñez, organización que trabaja en favor de la niñez en situación de calle en Jalisco. También colaboró en la Procuraduría de Protección a Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Jalisco como director de prevención. Fue director de los Centros de Asistencia Social, Corazón de Ángel AC y Hermanos Unidos AC. Actualmente, él es el encargado del área de atención a niñas, niños y adolescentes de la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco. Es grato para nosotros que nos acompañe, maestro. Sea bienvenido. Gracias, buenas tardes a todos y gracias por la invitación a la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Gracias. Para continuar, también nos acompaña el licenciado Luis Antonio Gómez Hurtado. Él es abogado por la Universidad de Guadalajara y maestrante en políticas públicas de gobierno, también por la Universidad de Guadalajara. Dentro de su experiencia laboral destacan sus nombramientos en el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, en el Ayuntamiento de Guadalajara, Procuraduría General de la Justicia del Estado y Fiscalía General del Estado de Jalisco. En el año 2009 fue diputado de la 58 legislatura en el Congreso del Estado de Jalisco. En cuanto a la docencia, ha sido invitado a impartir cátedra en universidades como la Universidad de Veracruz, Universidad de Guadalajara en el Centro Universitario de la Ciénega y en el Centro de Estudios Superiores en Ciencias Jurídicas y Criminológicas, impartiendo algunas materias como criminalística, derecho municipal, derecho administrativo, derecho constitucional, teoría general del derecho, entre otras. Actualmente, él es el procurador de protección de niñas, niños y adolescentes del Estado,
Sin más, nos complace, licenciado, contar con su presencia y participación en este espacio. Sea usted bienvenido. Reitero la gratitud y la atención a la Universidad de Guadalajara, la cortesía de darnos esta invitación y estamos con gusto de intercambiar nuestros puntos de vista, lo que hacemos ante ustedes como los jóvenes y catedráticos que se encuentran en el ciberespacio. Muchas gracias. Muchas gracias, licenciado. También nos acompaña en este webinar la doctora Esperanza Loera Ochoa. Ella es licenciada en Derecho por la Universidad de Guadalajara, maestra en Derecho con especialidad en Derecho Civil y Financiero por la Universidad también de Guadalajara, doctora en Derecho con línea de investigación en Derechos Humanos por el Instituto Nacional del Estado y del Derecho, y actualmente es doctorante en Educación por el Instituto Nacional Pedagógico. Ha obtenido la especialidad en Derechos Humanos impartida por el Instituto de Ciencias Jurídicas de la Universidad de Guadalajara y también por la Universidad de Salamanca. Ella es profesora de carrera titular A de la División de Estudios Jurídicos, reconocida con perfil PRODEP, siendo además docente certificada por el Comité de Capacitación del Consejo de Coordinación para la Implementación del Sistema de Justicia Penal de la Secretaría de Gobernación. Maestra invitada a impartir clases en posgrado en Derecho por la Universidad del Valle de Temajac y por los consejos de las judicaturas de los estados de Michoacán, Sonora y Nayarit. Profesora invitada por el programa La Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, USAID, en su programa de promoción a la justicia. Conferencista y ponente en diversos eventos, representando a la Universidad de Guadalajara ante diferentes dependencias de gobierno e instituciones a nivel nacional e internacional. Actualmente, ella es consejera ciudadana de la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco. Bienvenida, doctora Esperanza. Un gusto contar con Muchas su presencia. gracias a nuestra benemérita Universidad de Guadalajara, muy en especial a la Defensoría de los Derechos de los Estudiantes de esta universidad. Muchas gracias, doctora. Sin más, sean todas y todos ustedes bienvenidos a este espacio. Y para proceder con el orden del día, me permitiré recordarles las pautas para tener un buen desarrollo de este webinar. Cada experta y experto tendrá un espacio de 10 minutos para realizar su intervención, a lo cual, cuando vayan en 8 minutos, su servidor hará una pequeña interrupción para que ustedes puedan cerrar con su participación. Al final de las 4 participaciones, se tendrá un espacio para preguntas y respuestas que nos haga llegar el público. De favor, les pedimos que tengan sus micrófonos apagados para respetar la participación de quien esté en el uso de la voz y evitar cualquier interferencia. Al público les recordamos que nos pueden hacer llegar sus comentarios en el chat de Facebook Live o desde la plataforma de YouTube en la cuenta oficial de la Defensoría de los Derechos Universitarios. Sin más, y para iniciar con este webinar, es importante comentar que la adolescencia es el periodo de crecimiento y desarrollo humano que se produce desde la niñez y antes de la edad adulta. Se trata de una de las etapas de transición más importantes en la vida del ser humano. Se caracteriza por un ritmo acelerado de crecimiento y de cambios. Esta fase de desarrollo y crecimiento viene condicionada por diversos procesos biológicos, los cuales son prácticamente universales en principio, en principio, y las características propias de este periodo pueden variar a lo largo del tiempo entre unas culturas y otras, y dependiendo también de los contextos socioeconómicos. La familia, los miembros de la comunidad, los proveedores de servicios y las instituciones sociales tienen la responsabilidad de promover el desarrollo y la adaptación de los adolescentes y de intervenir eficazmente cuando surjan problemas, garantizando los derechos humanos de niñas, niños y adolescentes, los cuales están previstos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en los tratados internacionales y en las demás leyes aplicables, esencialmente en la Convención sobre los Derechos del Niño y de la Niña y en la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. Sin más preámbulo, cedo el uso de la voz a la doctora Thais Loera Ochoa para que nos comparta más sobre este tema. Adelante. Bueno, pues muy buenas tardes tengan todos ustedes. Mi reconocimiento y mi gratitud a la Defensoría de Derechos de Estudiantes de mi querida Universidad de Guadalajara por estar invitada
en este panel que disfruto bastante porque todos mis compañeros son gente que admiro mucho, son gente con una destacada labor social, profesionista y una gran calidad humana. Qué decir de nuestro procurador, que es una persona que hoy he tenido como secretaria ejecutiva de CIPINA, he tenido la oportunidad de conocer y me consta la dedicación, el empeño que pone para realizar su labor. Tomás, en la Comisión Estatal de Derechos Humanos, quien es un gran aliado en todas las acciones que realizamos en la Secretaría Ejecutiva. Y pues qué decir de mi hermana Esperanza, que aunque bromeamos mucho, casi nunca le digo lo mucho que la admiro, porque es una gran profesionista, porque es un gran ser humano y porque como defensora de los derechos humanos y como maestra es una gran apasionada. Bueno, pues con el gusto de estar esta tarde con ustedes, me gustaría platicarles que la Convención de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes data de septiembre de 1989. Sin embargo, fue hasta el año del 2014 cuando se crea la ley y posteriormente hasta el año del 2015 cuando se toma con seriedad lo que tenía que hacerse como consecuencia tanto de la firma de la Convención como de esa ley. Por primera vez, el presidente de la República, todas las autoridades federales, estatales, municipales, el poder legislativo, el poder judicial, la sociedad civil, el sector privado, todos los académicos y por primera vez fueron también llamados niñas, niños y adolescentes, sentándose en una mesa de trabajo para hablar sobre qué eran los derechos humanos y lo que eran específicamente lo que debía de ser la materialización en México del reconocimiento de los derechos de niñas, niños y adolescentes. Y fue hasta el 2015 cuando entonces se formaliza la creación del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes en México. Se habla de que es un sistema de sistemas. ¿Por qué es un sistema de sistemas? Porque hay una ley nacional que establece esta creación de este sistema nacional, que por cierto, me gustaría decirles que este sistema nacional, el titular y presidente del mismo es el presidente de la República. Está organizado como parte de este sistema los 32 gobernadores de las entidades federativas, organismos públicos autónomos como son la Comisión Nacional de Derechos Humanos, el Instituto Federal de Comunicaciones, desde luego invitados permanentes como lo son el Congreso de la Unión, el Poder Judicial, los tribunales superiores. Están invitados a ellos todas las secretarías que tienen que ver con reconocimiento y garantismo de derechos de niñas, niños y adolescentes, como lo son la Secretaría de Educación, la Secretaría de Bienestar Social, la Secretaría de Salud, entre otras. Desde luego, la organización y representantes por parte de la sociedad civil y un núcleo específico que son las secretarías ejecutivas. Su servidora soy secretaría ejecutiva del sistema estatal en Jalisco. Y al centro de este gran sistema tenemos en el centro de la política pública los niñas, niños y adolescentes. De tal forma que tenemos un sistema nacional y en la ley establece la obligación de crear sistemas estatales. Contamos con los 32 sistemas estatales de protección de niñez y adolescencia, pero a su vez la ley establece la obligación de crear sistemas municipales. En su caso, su servidora, desde que llegué al CIPINA estatal el año pasado, nos dedicamos a la instalación de los sistemas municipales, los CIPINAs municipales. Logramos la instalación de 123 CIPINAs municipales y todos ellos en conjunto conforman este gran sistema. Y yo les platicaba que este gran sistema se habla de conformidad con la ley y con la convención de la posibilidad del entendimiento de un gran cambio cultural, social y político, que tiene como referencia el entendimiento que las niñas, niños y adolescentes se encuentran en el centro de la política. Y aquí iniciamos con una reflexión importante. El entender que los niños, niñas y adolescentes son el centro de la política nos habla de que los niños y niñas son sujetos de derechos.
Y de aquí tendríamos que partir para hacer el análisis de cómo se deben de garantizar y reconocer los derechos de la niñez y de la adolescencia. En antiguas consideraciones asistencialistas, antes de creación de la ley, antes de la suscripción de nuestra convención, que por cierto, quiero decirles, y se suscribió en 1989, iniciamos los trabajos en el 2014, iniciamos muy tarde, ¿verdad? Pero hablamos de un paradigma en donde la niñez y la adolescencia son sujetos de derecho y no son objetos de asistencia. Y el hablar que un niño es sujeto de derechos nos habla de que los niños, niñas y adolescentes son actores en la política pública que compete. Y miren, ahora en tiempos de COVID se hace importantísimo el que las niñas, niños y adolescentes sean escuchados. Por lo tanto, uno de los principales derechos que tienen la niñez y la adolescencia son el hacer valer su derecho de participación. Porque es solo a través de este derecho de participación, como todas las autoridades, tenemos la obligación y podemos escuchar lo que nuestra niñez y adolescencia nos dicen que sienten, necesitan. Uno de los graves problemas hoy en el COVID fue que la parte de la población que quedaba más invisible era desgraciadamente la niñez y la adolescencia. Por lo tanto, nos dimos bajo el sistema nacional, estatal y obviamente los municipales con la tarea de hacer valer este derecho de participación. Quiero platicarles que en Jalisco realizamos lo que fue conocido como los diálogos intergeneracionales. Estos diálogos apuntaron la idea de que adolescentes de diferentes municipios de Jalisco fueran escuchados por diferentes autoridades que conforman nuestras autoridades gubernamentales en el estado. Tuvimos 4 diálogos, por cierto, ayer concluimos el último de ellos con la Coordinadora Estatal de Planeación Estratégica, la maestra Bárbara Casillas, y fueron sumamente interesantes estos diálogos porque tienen 2 finalidades. El primero, el que sean escuchados, el que se haga valer su derecho de participación. Y este derecho de participación tiene 2 etapas. La primera etapa, la obligación del Estado, de las autoridades, de escuchar a nuestras niñas, a nuestros adolescentes. Y la segunda, el que las autoridades conozcan qué es lo que los adolescentes requieren, sienten, necesitan para hacer compromisos con ellos. Y por lo tanto, esa agenda de política pública realmente pueda construirse también tomándolos en cuenta a ellos. Estos ejercicios de diálogos intergeneracionales son importantes porque nos dieron a conocer cuáles son las principales dudas, cuáles son las principales inquietudes que tiene nuestra adolescencia. Fíjense, los resultados que nos dieron fueron muy interesantes. Nos hablaron de la gran problemática que para ellos trae consigo el COVID y que tendría que ver con 2 problemas sustanciales. Qué interesante, algunos organismos internacionales y de sociedad civil nos los habían manifestado que podrían darse como principales problemas, pero constatamos que esto va a ser y tiene que ver primeramente con la deserción escolar. Esa es una gran preocupación. Y la otra, el aumento del trabajo infantil. También nos hablaron, desde luego, de graves problemas como son la violencia familiar, la violencia sexual. Yo quiero platicarles que uno de los problemas más serios que tenemos en México es la violencia que se perpetra sobre nuestra niñez y adolescencia. Hablando específicamente de la adolescencia, tenemos un gran número de niñas embarazadas y desgraciadamente el 80%, ¿sí? Ajá. Desgraciadamente el 80% de estos embarazos son perpetrados por familiares directos. Hablamos de lo que son la carencia económica, la ausencia de mecanismos y apoyos, la discriminación, la pérdida de empleo, la violencia en los medios de comunicación. De tal forma que, pues, el hacer valer este derecho de participación es uno de los objetivos que perseguimos en esta Secretaría Ejecutiva para poder generar esta política pública en favor de ellos. Me quedan 2 minutos. Hay un cambio de paradigma muy importante que tiene que ver con el niño, el adolescente como sujeto de derechos, que tiene que ver con el asunto de cómo se entiende cuáles son los derechos que la niñez y la adolescencia tienen frente a los adultos.
Es decir, cambiar de un posicionamiento adultocentrista al entendimiento que si son sujetos de derechos, tienen todos los derechos que naturalmente surgen por ser niños o adolescentes. Esto nos lleva a la resolución de la necesidad de hacer un trabajo importante para hacer un cambio cultural en los espacios educativos, familiares y comunitarios. Hubo una encuesta en Coneval en donde se le preguntaron a los padres, ¿cuáles son los derechos que tienen tus hijos? Y el resultado fue muy interesante porque más del 60% de los papás dijeron que los derechos de sus hijos eran los que ellos querían que tuvieran y no los derechos que establece la ley. Y es ahí cuando nosotros entendemos que tenemos que trabajar por ese cambio paradigmático para poder construir una agenda política pública en donde la niñez y la adolescencia realmente sean sujetos de derechos y donde se atiendan lo que es el interés superior de la infancia. Me gustaría concluir platicándoles que el interés superior de la infancia obliga y nos obliga a autoridades federales, estatales, municipales, del Poder Judicial, Ejecutivo o Legislativo, a entender que en todas las decisiones y actuaciones el Estado tendrá que velar y cumplir por todos los derechos y garantizar los derechos de la niñez y de la adolescencia. Entonces, el primer sujeto de atención sobre el cual se debe construir una política pública serían quienes entonces, pues nuestra niñez y adolescencia. Y estos son los cambios políticos y culturales y económicos que tendrán que transformar esta forma de hacer gobierno. El invertir en niñez y adolescencia no es un reto a futuro. Es incorrecto decir que nuestros niños y adolescentes son el futuro de la nación. Yo como secretaria ejecutiva les digo, nuestros niños y adolescentes son el presente de la nación. Y lo que el Estado invierta en favor de ellos son realmente las ganancias que en el futuro podremos tener por un México mejor. Creo que ha terminado mi tiempo. Les agradezco muchísimo y abierta para cualquier pregunta. Gracias. Muchas gracias, doctora Thais. Sin duda muy importante e interesante lo que nos menciona de la coordinación que se está dando en todas las entidades de gobierno para, como usted lo dice, no solamente garantizar, sino hacer parte de las políticas públicas que se puedan implementar a las niñas, niños y adolescentes. Nuevamente, muchas gracias por su participación. Y ahora, para continuar con este webinar, cedo el uso de la voz al maestro Tomás Eduardo Trinidad López para que nos comparta lo que trae en su presentación. Bienvenido nuevamente, maestro. Gracias. Buenas tardes nuevamente a todos. Y continuando con este Zoom, respecto al tema de los derechos de las niñas, niños y adolescentes, principalmente adolescentes, que es los que estamos tocando ahora, queremos compartirles desde la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco que a finales del año, bueno, la mitad de la segunda parte del año 2019, nos enfocamos a hacer una investigación sobre presupuestos de la niñez en México y en Jalisco. Lo denominamos Informe Especial, Inversión Pública y Políticas Sociales en Niñas, Niños y Adolescentes en México y en el estado de Jalisco. No sé si pueden monitorear, ya pude. Para comenzar, no quiero abarcar un poco, porque ya lo comentó la doctora Thais, el tema de la Convención sobre los Derechos del Niño, ya habló sobre la Ley General sobre los Derechos del Niño, habló sobre la ley estatal, habló sobre los instrumentos que tienen que ver con la ley, y las dependencias, principalmente la Procuraduría de Protección y el Sistema Integral de Protección, que están dentro de la ley y que en Jalisco, bueno, está aquí con nosotros, que es compañero ponente, el procurador, ya estará hablando de su tema. Y bueno, me remonto en el mío, que tiene que ver con este informe especial que realizamos sobre políticas públicas. Dentro de la ONU hay un comité sobre los derechos de los niños que está dando seguimiento a todas las políticas en el mundo, principalmente los países. La mayoría de los países firmaron y ratificaron este convenio internacional, que es la Convención sobre los Derechos del Niño, y específicamente, bueno, comentarles que México en este año 2020 está obligado a dar su informe sobre los derechos del niño.
México en el 2015 entregó su cuarto y quinto informe, estará en este año obligado como país y como país que ratificó la Convención sobre los Derechos del Niño en el 89, en el 90, está obligado a dar su informe de los avances y las recomendaciones que ha hecho el Comité de los Derechos del Niño, principalmente a México. Una de las observaciones que realizó el comité es la observación general número 19 a México, que habla de elaboración de presupuestos públicos para hacer efectivos los derechos de los niños. Si bien ya habló la doctora Thais sobre el interés superior de las niñas, niños y adolescentes, donde todo el Estado, hablando de estructuras de gobierno, hablando de organismos de la sociedad civil, inclusive iniciativa privada, estamos obligados a garantizar los derechos de las niñas, niños y adolescentes, pero bien esta observación que hace el Comité sobre los Derechos del Niño, que es la observación general 19, especifica la elaboración de presupuestos en México para garantizar los derechos de los niños. Y no solamente generar estos presupuestos, sino hacerlos efectivos y que se vaya todo este presupuesto para garantizar los derechos de los niños, y tiene que ver a nivel nacional, a nivel estatal y también a nivel municipal, y en los tres poderes, en el Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial. Me voy a adelantar un poquito porque esto tiene que ver con lo que ya mencionó la doctora Thais. Parte de los presupuestos, nos pide el comité 3 principios presupuestarios que tienen que ver con la eficacia, la equidad, la eficiencia y la transparencia de cada peso que se designa a las niñas, niños y adolescentes. Esto tiene que ver con, bueno, y el último que es sostenibilidad, con programas específicos que sean sostenibles para garantizar estos derechos de las niñas, niños y adolescentes. El CRC, que es el Comité de los Derechos de los Niños, establece esta guía de planificación, aprobación y ejecución de seguimiento a los presupuestos a favor de las niñas, niños y adolescentes. Todos estos dos esquemas que les estoy presentando tendrán que estar internos o intrínsecos en cada uno de los programas o en las planificaciones de cada una de las dependencias, en la planificación del Sistema Integral de Protección, en la planificación de la Procuraduría de Protección, en la planificación de la misma Universidad de Guadalajara, porque parte del presupuesto de la misma Universidad de Guadalajara está enfocado a trabajar con adolescentes y jóvenes, ¿no? Que son los que están en la etapa de preparatoria. Entonces, estas son las pautas que nos ofrece el CRC para nuestros procesos de planificación respecto a los presupuestos que cada una de las dependencias. Si yo les preguntara a cada uno de mis compañeros o inclusive a otros titulares cuál es el presupuesto que ejercen respecto a niñez, estaría muy difícil a nivel Jalisco poder decir, yo Universidad de Guadalajara ejerzo 20 programas para jóvenes y con un presupuesto de tantos millones de pesos. Actualmente es muy difícil descifrar estas situaciones en Jalisco, porque Jalisco todavía no cuenta con este nivel de transparencia respecto a las políticas o presupuestos de la niñez. Si yo le pregunto al procurador, el procurador me va a decir el 100% del presupuesto, porque todas las acciones específicamente de la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes van enfocadas a niñas, niños y adolescentes, ¿no? En todas las acciones que ellos tienen y en todos los programas que ellos tienen. Inclusive también al sistema integral, si le pregunto a la doctora Thais, desde luego me va a decir, todo mi presupuesto es para hacer acciones a favor de la niñez de Jalisco. Pero si yo les pregunto a otras dependencias que tienen diversidad de programas para niños, para adolescentes, para adultos mayores, va a ser muy difícil que me den un número exacto o el desagregado del total del presupuesto que ejecutan a favor de las niñas, niños y adolescentes. Me voy a adelantar a esta parte que ya lo habló la doctora Thais respecto a la ley general, a la ley estatal, al sistema de protección. Les comento que a nivel federal, en la parte del presupuesto de egresos de la federación, hay un apartado que se llama Anexo 18. El Anexo 18 tiene que ver con la transparentación de los recursos de niñas, niños y adolescentes de cada una de las dependencias a nivel nacional. Este es el Anexo 18, que es recursos para la atención de niñas, niños y adolescentes. Y como ven, está desagregado por dependencia. Secretaría de Gobierno tiene presupuesto en atención a refugiados en el país, tiene presupuesto de niñez en la coordinación de instancias del Sistema Nacional de Protección. Obvio, ya lo comentó la doctora Thais, que
porque fíjense, a nivel nacional el Sistema Integral de Protección tiene 52 millones de pesos y a nivel local la doctora Thais no sé si llega a 4 millones de pesos o menos, ¿no? Entonces también habrá que ver cómo se está garantizando y priorizando los presupuestos en Jalisco, a diferencia de los presupuestos de otros estados que tienen que ver con las mismas dependencias, estados similares con población de niñez, hablando en mismos números, que estamos hablando de casi 7 millones de, perdón, más de casi 3 millones de niñas, niños y adolescentes en Jalisco, y que estos presupuestos y estos programas y estas políticas tendrán que ir dirigidas a estos, ¿no? Y aquí en esta presentación, que la voy a dejar abierta, inclusive está publicada en la página de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, para quien guste revisar a detalle el anexo 18, viene todas las políticas o programas y vienen los presupuestos de cada uno y cuánto se está invirtiendo en programas de niñez específicamente. A nivel Jalisco, en diciembre de 2019 no teníamos un anexo transversal que nos dijera el Sistema para el Desarrollo Integral DIF tiene tanto dinero para enfocarlo en niñez. La Secretaría de Educación tiene tanto dinero, la Secretaría de Salud tiene no, solamente encontramos 5 programas presupuestarios con recursos específicos para programas específicos. Hablando del programa presupuestario 337, tiene que ver con ampliación de oportunidades educativas para niñas, niños y jóvenes, y acá está el presupuesto. Entonces, en Jalisco no contábamos el año pasado con un anexo al presupuesto de egresos del Estado de Jalisco que transparentara y comentara cada uno de los programas que tiene el Estado respecto a infancia y cuál es en total lo que se ejecuta. En esta tabla podemos ver que a nivel nacional, si se fijan, este es el presupuesto del año 2018 y hay un incremento al presupuesto en el año 2019. Sin embargo, en el 2019 hay una baja en el anexo 18 de recurso para niñez. Para el año fiscal 2018 teníamos esta cifra de millones de pesos y para el año 2019 se bajó a esta cifra en millones de pesos. Eso implicó que hubo una baja en el presupuesto de niñez de casi el 5% del presupuesto a nivel nacional. A nivel local, lo que hicimos para poder sacar esta relación de presupuestos fue que preguntamos a 28 dependencias del gobierno del estado, de las cuales nos respondieron 23 con programas presupuestarios y cuánto era la inversión. Quiero irme un poquito más rápido porque sé que está agotando el tiempo. En total, bueno, esta tabla me dice el total de personas en Jalisco y estamos hablando que en Jalisco son 2 millones, casi 3 millones de niñas, niños y adolescentes, y la inversión, el porcentaje es del 2.2% del presupuesto total en el estado. Eso quiere decir que Jalisco invierte 979 pesos en cada uno de sus niños, ¿no? Según lo que me transparentaron cada una de las dependencias, hablando de estas 23 dependencias. Quien tiene más programas, desde luego, es el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia. Estos son los que ejecutan 9 programas de infancia y así cada dependencia me fue informando qué programas y qué presupuestos tienen. Acá está, no me meto por los tiempos a especificar más. Y quiero irme a las proposiciones que hicimos como Comisión Estatal de Derechos Humanos, derivado de los hallazgos y las vulneraciones de derechos que encontramos en esta investigación y que se llevó a cabo este informe especial. Hicimos peticiones al Poder Ejecutivo, al Poder Legislativo, al Poder Judicial y a los 125 ayuntamientos del estado, una para que ejecutaran la observación general número 19, que es la elaboración y la transparencia de presupuestos y políticas de niñez en cada una de las dependencias de cada gobierno a nivel estatal y a nivel municipal. El estado, a finales, si no me equivoco, el 28 de diciembre, el gobierno del estado transparentó en el presupuesto de egresos 2020 un anexo transversal de niños, niños y adolescentes, que fue un buen avance para Jalisco, porque transparenta en algunas dependencias, similar al ejercicio del anexo 18 a nivel nacional, transparentan algunas dependencias los recursos que están generando. Sin embargo,
antes del 28 de diciembre no existía, ¿no? Entonces, derivado de estas proposiciones que hicimos a nivel estatal y a nivel municipal, se está cumpliendo con estas propuestas que hicimos a los gobiernos, tanto estatal como municipales. Y en los municipales me da mucho gusto porque estamos recibiendo notificaciones por escrito de los municipios que ya están trabajando en transparentar sus presupuestos para niñez a partir del 2021, porque sus presupuestos actualmente en julio y agosto estamos todas las dependencias de los gobiernos haciendo presupuestos para ejecutarlos en el 2021. Otra de las peticiones que hicimos, pues bueno, analizar y transparentar el recurso destinado a la niñez de Jalisco, como lo se establece en el anexo 18 a nivel nacional. Incrementar al máximo los recursos a las instituciones gubernamentales y organismos de la sociedad civil. ¿Qué nos encontramos? Que, como ya lo comenté, el Sistema Integral de Protección a nivel nacional cuenta con 52 millones de pesos para ejecutar acciones a favor de la niñez, y a nivel local, que es atender a los niños de Jalisco, tenemos menos de 4 millones de pesos. Entonces, esas son como las incoherencias en los presupuestos, y eso habla de priorizar y habla del interés superior del niño que tiene un Estado respecto a su infancia, ¿no? Entonces, habrá que analizar bien en qué dependencias se cargan los presupuestos para poder ejecutar y garantizar los derechos de las niñas, niños y adolescentes. Otro que les comentaba anteriormente fue otra petición, es alinear todos los procesos y la asignación de recursos a los principios presupuestales que establece el Comité de Eficacia, Equidad, Transparencia y Sostenibilidad para garantizar los derechos de las niñas, niños y adolescentes. Hicimos también estas peticiones al Poder Ejecutivo y al Poder Judicial, y al Poder Legislativo y al Poder Judicial. Inclusive también ya nos contestaron y están trabajando en lo suyo. Otra cuarta petición fue generar estrategias basadas en las pautas que establece el Comité sobre los Derechos del Niño en sus planes de trabajo a nivel local. Y desde luego, lo comentó ya la doctora Thais, incluir el interés superior del niño y el enfoque de los derechos y de género en cada una de las instituciones, dependencias y programas supeditados en los 3 poderes de gobierno. Y al final, generar acciones necesarias a través de mesas de gobernanza. Si bien se pueden ir dando pasos a través de los procesos de planeación y garantizar los derechos de los niños, habrá que generar trabajo y sinergia entre las instituciones gubernamentales, no gubernamentales, para poder dar continuidad, porque una de las principales problemáticas que se presentan en los estados o con los cambios de gobierno es que se pierden programas, se pierden presupuestos importantísimos y por ejemplo, hablando del tema de adolescentes, ¿no? En general, les comento que este informe especial está publicado en la página de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos del Estado de Jalisco, para que con gusto, más a detalle, todos los usuarios o los que nos están viendo y escuchando puedan consultar este informe especial que habla más a fondo. Yo les acabo de dar como muy poquito de lo que tiene que ver con el tema de políticas públicas y presupuestos de infancia a nivel nacional y a nivel local. Y también dejé en el chat un link para que nos puedan compartir este link, ya que tiene que ver con, lo grabamos con niños institucionalizados, y es en la voz de los mismos niños, emiten recomendaciones a otros niños para que tengan cuidado en estos tiempos de COVID-19, que también les comento, hemos trabajado en los últimos 3 meses, desde que inició la pandemia, en una investigación sobre las afectaciones principales a niñas, niños y adolescentes de Jalisco en tiempos de COVID. Ya estamos a punto de publicarlo, en su momento lo daremos a conocer y compartirlo también a las dependencias, a los organismos de la sociedad civil y a la sociedad en general en Jalisco, para que conozcan, inclusive de la misma voz de los mismos niños y de los niños que están, principalmente los niños que están institucionalizados. En general, esta es mi presentación. Muchas gracias y estamos a la orden en la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco. Muchas gracias, maestro Tomás. Muy interesante el informe que nos presenta. Nos sirve para reflexionar cómo se está designando los recursos, como lo decía, para las actividades de la niñez, de la juventud, y importante hacer también la reflexión y el llamado a que sean ejercidos de manera transparente. Para continuar con el desarrollo del webinar, ahora cedo el uso de la voz al procurador licenciado Luis Antonio Gómez Hurtado para que nos comparta su información. Adelante, licenciado. Me parece que no se escucha, licenciado.
Agradezco de nueva cuenta a la Universidad de Guadalajara, a efecto de habernos invitado a esta web, a compartir la información con los que se encuentran dentro de este ciberespacio, a la Defensoría de los Derechos Universitarios. Comentar pues qué estamos haciendo desde la Procuraduría de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes para garantizar lo que ya se ha mencionado por los diversos especialistas, como lo que es el interés superior del niño. Voy a subir una presentación. Bueno, aquí quiero iniciar con alguien que es un ejemplo de vida y que para los universitarios, para los jóvenes, tiene que quedar muy marcado en lo que Malala hizo. Y siempre lo manifestó en sus posturas desde buscar la defensa de los niños, protegerlos, y así lo señalaba la Premio Nobel de la Paz. Un niño, un maestro, un libro y un lápiz pueden cambiar el mundo. La educación es la única solución. Malala, Premio Nobel de la Paz. Quiero informarles, pues, por los tiempos que están muy recortados, estaré brincándome varias presentaciones, el panorama en el que nos encontramos. La OMS ha señalado que una cuarta parte de los adultos han manifestado haber sufrido maltratos físicos desde su infancia. Una de cada 5 mujeres y uno de cada 13 hombres han declarado que han sufrido abuso sexual dentro de su infancia. El maltrato infantil es una causa de alteraciones en la salud mental, física que perduran durante la vida, y sus consecuencias a nivel socioprofesional pueden en la última instancia ralentizar el desarrollo económico y social de un país. De acuerdo a datos del Sistema Nacional de Seguridad Pública, 14.710 niños, niñas y adolescentes fueron asesinados durante el 2007 y 2018. Al menos 3 de cada 100 casos hablan que fueron por delitos dolosos. Situación pues que es un dato muy alarmante y de lo cual son datos del INEGI. El tema de que el 7% de nacimientos en México son niñas, niñas y adolescentes entre 10 y 17 años. La niñez en México. En México, más de la mitad de niños, niñas y adolescentes viven en situación de pobreza. 4 millones de niños, niñas y adolescentes viven en situación de pobreza. De acuerdo a los datos del Coneval, Pobreza 2017, 39 millones de niños, niños y adolescentes forman parte de una tercera total de la población. Este dato es importantísimo por lo que mencionaban nuestros anteriores expositores. El formar una de la tercera parte es importante de estar preparando los presupuestos que estén en condiciones adecuadas cuando estos niños, niñas y adolescentes transiten a una juventud y tengan las oportunidades necesarias para formar parte idónea de los desarrollos poblacionales adecuados en el desarrollo personal y profesional. Uno de los obstáculos que se ha mencionado para mejorar las condiciones de infancia y adolescencia es que estos jóvenes o niños, niños y adolescentes, para obtener un sano desarrollo integral para su desarrollo personal, profesional, no deben de tener obstáculos como lo que es la violencia, el abandono, la negligencia, la discriminación y la falta de identificación de necesidades especiales, que es donde los estados, una vez que hagan sus análisis correspondientes, ¿qué es lo que requieren esta generación de niños, niños y adolescentes? La identificación de sus necesidades tiene que partir de 2 principios que ya fueron mencionados. Uno, el ser escuchados. El otro, la autonomía progresiva. La autonomía progresiva debe ser el gran desafío que tenga el Estado mexicano. ¿Por qué? Porque los adolescentes o los niños previo antes a la adolescencia tienen que tener esa oportunidad de decidir y de acuerdo a esa autonomía progresiva, qué quieren de ser a futuro, cómo se manifiestan ante sus futuras profesiones. Los desafíos, lo reitero, es transversalizar la perspectiva de niñez en las instituciones públicas y privadas. No solamente lo decimos,
el interés superior del niño no solamente es un tema público, es un tema que tiene que estar conviviendo, fortaleciéndose desde lo público y lo privado. El indicador del compromiso de los presupuestos que se destinan a los gobiernos tiene que ser un presupuesto que sea transversal, un presupuesto que parta de un esfuerzo de los 3 niveles de gobierno, donde se denote el compromiso de un Estado-nación basado en esos compromisos. Atención a los grupos originarios. No podemos tener situaciones desiguales. No podemos tener niños, niñas y adolescentes metropolitanos. No podemos tener niños, niñas y adolescentes regionales. Es una política de Estado donde tengamos niños, niñas y adolescentes en igualdad de condiciones y con canchas parejas. Y lo otro, algo que debe de hacerse cumplir, la ley. Hacer respetar la ley es el reto histórico que inició desde la Convención de los Derechos del Niño, situado desde septiembre de 1989 y ratificado en 1990. El cambio de paradigmas, me brinco este tema, es partir ya de un sistema tutelar que solamente veía a los niños, niñas y adolescentes como objeto de derechos, a transitar a lo que es una doctrina totalmente de cambio de paradigma, titulares de sus derechos. Ya mencionamos la ratificación de la Convención de los Derechos del Niño en septiembre de 1990, cambió el paradigma y fue posteriormente hasta el 2011 que esta materialización surte sus efectos hacia la reforma de los derechos humanos y que posteriormente llega a la constitucionalización de los derechos del niño al encontrarlos dentro de un rango constitucional. Si ven ustedes cómo esa ruta histórica tuvo que transitar desde 1990 y logró llegar hasta el 2014, previo a la gran reforma de los derechos humanos. Y esto es lo que centró los 5 principios rectores que motivan y llevan a lo que hoy se conoce como la Ley General de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes, es la no discriminación, a una vida y supervivencia y su desarrollo, el interés superior del niño, el derecho a ser escuchados y a la autonomía progresiva. Por los tiempos me brincaré la definición de cada uno: a la vida y a la supervivencia y desarrollo, el interés superior del niño, el desarrollo, el derecho a ser escuchado y a la autonomía progresiva. En esta hago énfasis porque creo que los adolescentes tienen que estar bien centrados, que esa gran lucha del interés superior del niño se tiene que materializar en la autonomía progresiva, donde se debe de ser respetado y cuidado en la aplicación de los derechos de la Convención, de acuerdo a la evolución de sus facultades cognitivas, culturales, motrices, y a la oportunidad de acceder para desarrollarse. Pero este tema de la autonomía tiene que llevar su debida aplicación en la Convención, en la Ley Estatal de los Derechos del Niño, que implicó el giro fundamental en la que se entiende la infancia y adolescencia en sus derechos, en su cambio paradigmático. Y lo más importante que tiene que ser esto, implica que estos adolescentes tienen que ser protagonistas de su propia vida y que a la vez, durante sus procesos naturales de desarrollo de vida, deberán adquiriendo esa autonomía en las tomas de decisiones de acuerdo a su evolución. Es la parte fundamental donde las instituciones tienen que estar preparadas para entender que si son escuchados, también tendrán que ser atendidos. Y la parte importante para materializar estos 5 puntos que anteriormente mencioné, si no será letra muerta. El artículo 13 de la Ley General de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes establece, no de manera enunciativa, sino que tiene que ser no limitativa, entender estos derechos: el derecho a la vida, a la paz, a la supervivencia, al desarrollo, el derecho de prioridad, el derecho a la identidad, derecho a vivir en familia, el derecho a la igualdad sustantiva, el derecho a no ser discriminados, derecho a vivir en condiciones de bienestar y a un sano desarrollo integral, el derecho a la protección a la salud, derecho a la inclusión de niños, niñas y adolescentes en cuestiones de discapacidad, derecho a la educación, derecho a un descanso y esparcimiento. Bueno, ese gran catálogo que viene en este artículo 7 y en la Ley de Niños y Adolescentes del Estado de Jalisco,
materializado en el artículo 8, no puede ser llevado a cabo si nos encontramos en una sociedad donde existe la violencia contra niños, niñas y adolescentes. ¿Qué entendemos pues en estas circunstancias? Que la identificación y la visibilización de la violencia es uno de los grandes retos del país, de los estados, de los municipios. En estas circunstancias nos encontramos. La violencia y muchos actos son socialmente aceptados. Desde ahí debemos de partir. Si ya tenemos una gran ruta histórica, ya tenemos una ley general, ya tenemos una ley estatal, ya tenemos constitucionalizado el interés superior del niño, no podemos seguir socialmente entendiendo y aceptando las violencias como unas formas de vida. El segundo punto, tiene que entenderse que debido a su edad y su situación de vulnerabilidad, los niños, niñas y adolescentes en muchas situaciones es eso tanto que hemos hablado de ser escuchados, de que entendamos la autonomía progresiva y no entendamos que las cifras no coinciden, es porque los niños, niñas y adolescentes no se les reconoce institucionalmente su derecho a ser escuchados. Aquí las diversas tipologías que encontramos en la violencia de niños, niñas y adolescentes. La violencia como toda forma de perjuicio, de abuso físico o mental, descuido, negligencia, malos tratos, explotación e incluido el abuso sexual. Dejo esta lámina, igual va a quedar esta presentación, para no abundar mucho, pues son las definiciones que se conocen como la violencia física, en qué consiste, la violencia sexual, la emocional, el descuido o negligencia, que es la que debemos de entender, que no podemos ser los adultos, esa situación que se denomina la omisión de cuidados, las prácticas perjudiciales, normas, costumbres, leyes que afectan a las circunstancias del interés superior del niño. Las instituciones no podemos generar violencia institucional al no reconocer los daños directos o indirectos por nuestras omisiones, en nuestra manera de no aplicar la ley como se merece, y la otra, no llegar a los presupuestos transversales por no entender el interés superior del niño. Esta laminilla es importantísima que los adolescentes lo conozcan. Esta laminilla es importante que los adultos que están en el ciberespacio, cómo deben de ver los ejemplos en las violencias, cómo se van desarrollando. En el rango de 0 a 5 años, a 6 a 11 años, hay un descuido y castigos corporales. Los descuidos, hablamos de las omisiones de cuidados que en muchas ocasiones los niños se encuentran, y las violencias corporales, que es el maltrato al infante. En las edades de 6 a 11 años a 12, estamos hablando que se encuentran en la cuestión del hostigamiento y la intimidación y el acoso sexual. En las edades de 6 a 11, a 12, a 17, es el gran desarrollo y el gran problema del abuso sexual que acude en estas edades. En el tema de 12 a 17 años, hay que entender que los jóvenes pasan un proceso que se llama la adolescencia, y el cual se pueden generar el daño y el tema de robo de pertenencias. En esta dinámica hay que entender que los adolescentes como víctimas, pero también la posición que existe en la legislación nacional, los adolescentes en conflicto con la ley, que también son titulares de sus derechos, y situación que también son parte de los derechos humanos de los cuales se les debe de garantizar. El tema del etario de 12 a 17 años, el matrimonio infantil. El tema tan triste y lamentable que hay que cuidar mucho las instituciones que atienden niños, niñas y adolescentes, cómo disminuir los grandes índices del suicidio. Y de los 12 a 17 años, lamentablemente las grandes cifras en aumento, donde se ven involucrados como víctimas niños, niñas y adolescentes que sufren situaciones de homicidio. Ahora, ¿cómo materializar esta garantía de los derechos de niños, niñas y adolescentes? Bueno, cualquier persona que tenga conocimiento de un delito está obligado a denunciar de acuerdo al Código Nacional de Procedimientos Penales. Toda persona a quien le conste y que se ha cometido un hecho probable constitutivo de delito está obligado a denunciarlo. Nosotros, las instituciones, quien
en el ejercicio de las funciones públicas tenga conocimiento de estos delitos, también estamos obligados a realizar las correspondientes señalamientos y denuncias y proporcionando los datos que se tuvieran para la debida integración y vinculación al proceso correspondiente en la cuestión de llevar a cabo la debida representación adecuada en materia de niños, niñas y adolescentes. Una parte fundamental es las medidas de protección urgente. Las medidas de protección urgente, de acuerdo a las facultades establecidas en el Código Nacional y la Ley General de Niños, Niñas y Adolescentes, ya vienen establecidas cómo deben de llevarse a cabo y de la cual los ministerios públicos como la Procuraduría de Protección estamos obligados a garantizar esa protección cuando se presenten dichos supuestos que vienen precisados desde en un momento dado exigir la prohibición de que el agresor se encuentre cerca de la víctima. Cuando en su momento dado un niño y adolescente sea víctima de un adulto, hay que garantizarle esa protección, brindándole las medidas idóneas para que el agresor sea separado. El otro supuesto es, de acuerdo a la Ley General de Niños, Niñas y Adolescentes, dentro de las facultades de la Procuraduría, la Procuraduría de Protección trabajará tanto en la protección, la restitución integral de los derechos de niños, niñas y adolescentes a cargo de la Procuraduría y a través, la Procuraduría somos un órgano con autonomía técnica que dependemos del DIF del Estado y que tendremos que buscar la procuración, la protección de los derechos de niños, niñas y adolescentes, circunstancias que esto nos amerita a estar siempre presente en estas acciones que implican, uno, la representación en coadyuvancia, otro, la representación en suplencia, cuando en circunstancias se advierta un conflicto de intereses, que de los cuales los padres fueron parte de la generación de la violencia, situación de la Procuraduría, tenemos que hacer esa representación en suplencia. Y de acuerdo a la legislación civil, el Código de Procedimientos establece en el 68.4, pues que las Procuradurías de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, así como las delegaciones institucionales, tendremos que ser parte importante en la vista que se nos dé para llevar a cabo esa representación, coadyuvancia y suplencia, según beneficie a niños, niñas y adolescentes y que se garantice esa protección. Y como ya lo mencionaba, la Procuraduría de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes actuará de manera directa o a través de sus agentes de protección o delegaciones institucionales de conformidad en la legislación estatal. Y lo reitero, es un tema de las autoridades administrativas, pero también las autoridades jurisdiccionales tienen ese gran compromiso de que los niños, niños y adolescentes participen al ser escuchados, se respete su autonomía progresiva y en ese sentido la Procuraduría pueda tener mayores elementos para garantizar esa protección a favor de niños, niños y adolescentes. Y reitero con este tema, estas grandes palabras que Malala decía, debemos decirles a nuestros jóvenes que son voces importantes. Tan es así que son voces importantes que ellos fueron los que han construido esta agenda que se ha materializado a través de tener un sistema de protección de niños, niñas y adolescentes a nivel nacional y a nivel estatal, que esto se concibe en el sistema de sistemas basados en un sistema de transversalidad donde todos los tres niveles de gobierno y también en ese ente también los organismos públicos descentralizados, los juzgados tanto metropolitanos, los juzgados del interior del estado, tenemos que tener una visión de conjunto donde los niños, niños y adolescentes tienen que tener uno de los principales derechos que no se ha logrado cumplir, que es el acceso a la justicia. Y ese acceso a la justicia es una responsabilidad institucional que depende de todas nuestras entidades públicas y sobre todo que los adultos entiendan que para llegar a consolidar la autonomía progresiva tienen que dejarlos escuchar, tienen que dejarlos proyectar y sobre todo inhibir esas prácticas que se conocen como el adultocentrismo, que ha sido una afectación total para que estos niños se les reconozcan sus voces. Muchas gracias, reitero, de verdad, esta oportunidad que nos dieron para transmitir este modelo que es una ruta de una lucha histórica y que, que son leyes para ellos, niños, niñas y adolescentes.
Muchísimas gracias. Muchas gracias, procurador, por su valiosa participación. De ella rescato que hay muchos desafíos. Sin duda el panorama que nos presentaba es un poco complicado y valdría la pena, con el trabajo que hacen ustedes desde las instituciones que representan, seguir en esa lucha para tratar de cambiar los paradigmas sobre la niñez y la adolescencia y, como usted lo comenta, respetando esa autonomía progresiva. Nuevamente, muchas gracias. Ahora, para continuar con el desarrollo de este webinar, cedo el uso de la voz a la doctora Esperanza Loera Ochoa para que nos comparta su presentación. Adelante, doctora. Muchísimas gracias. Estoy el día de hoy sumamente contenta de poder estar en este diálogo con grandes compañeros, grandes amigos, y le agradezco, como les dije anteriormente, a la Universidad de Guadalajara esta invitación. Y me gustaría empezar a platicarles sobre algo que el día de hoy tanto la doctora Thais como el maestro Tomás y el licenciado Luis Antonio han comentado. Yo en materia de derechos humanos analizo que desde los tratados internacionales, las reformas en México en el 2011, las reformas en materia del niño en el 2014, pues sí ha hablado claramente de que el paradigma de los derechos de los niños y las niñas y adolescentes se ha modificado y ha cambiado. El niño es sujeto de derechos y por lo tanto debe de existir derechos prioritarios tomando en cuenta siempre el interés superior del menor. Y el día de hoy me gustaría platicar sobre esto porque se habla tanto en nuestra Constitución como en los tratados internacionales, como en las leyes estatales, de lo que es el interés superior del menor y qué debe de tomarse en cuenta y cuáles son esos derechos. Bueno, desde el punto de vista de los derechos humanos, yo puedo entender que a un niño hay que garantizarle, por su vulnerabilidad, todos sus derechos humanos de igualdad, de libertad, de seguridad, de propiedad, de bienestar económicos. Y desde el punto de vista de ese interés superior, nace un concepto bien interesante ahora en materia de derechos humanos, que es el derecho de prioridad. Entonces, pues ese derecho de prioridad, ¿cómo lo podríamos conceptualizar? Pues va a ser ese ejercicio pleno de todos los derechos que tienen los adultos, que siempre deben de considerarse en tomando en cuenta el interés superior del menor, aplicándoselos a estos mismos. O sea, todos los derechos de los adultos, por ende, los tienen los niños, pero los van a tener los niños tomando en cuenta que antes que los adultos, tienen que ser los niños los que deben de ejercer esos derechos, los que deben de garantizar y vivir esos derechos. Analizamos que en el capítulo de la ley de disciplina, el derecho de prioridad está garantizado en 3 artículos, en donde el artículo 11 señala que el interés superior de la niñez es de consideración primordial para los órganos jurisdiccionales, para los órganos administrativos y para los órganos legislativos. ¿Qué significa esto? Pues significa que el Estado, en la división de poderes, tiene que realizar acciones tomando en cuenta siempre a los niños por adelante. Luego señala, las autoridades elaborarán los mecanismos necesarios para garantizar el ámbito de su competencia, que se tomará en cuenta de una manera prioritaria y tomará en cuenta esta manera prioritaria basándose en el interés superior del menor. Los niños y las niñas deben de estar asegurados en la prioridad en el ejercicio de todos sus derechos, especialmente en aquellos en donde exista la obligación de protegerlos en cualquier circunstancia, tomando en cuenta que esta protección debe de ser rápida, tomando en cuenta que esta protección debe de ser necesaria, oportuna y sobre todo eficaz. Entonces, la ley de disciplina es bien clara en decirnos cuál es ese derecho de prioridad, y ese derecho de prioridad yo lo podría sintetizar como la obligación que tienen todas las autoridades en el ámbito de todas sus competencias de señalar
que deben de crear acciones en favor del menor prioritariamente. Lamentablemente, esto tiene que analizarse muy seriamente, porque yo veo que ya está aquí hecha la ley. Sin embargo, analizo que en estos tiempos de pandemia, en estos tiempos de crisis económica, en estos tiempos de violaciones radicales a los derechos, como lo han comentado ustedes, en materia de derechos de niños por X circunstancias, las autoridades no pueden olvidar lo que es el principio de progresividad, el principio de interdependencia, el principio de universalidad y el principio de indivisibilidad para la toma de sus decisiones. ¿Y por qué digo esto? Porque a mí me asusta, me acongoja como consejera ciudadana de la Comisión Estatal de Jalisco, como directora del Observatorio de la Niñez aquí en Jalisco, que existan pronunciamientos de entes gubernamentales en donde lamentablemente se excluya radicalmente este derecho. Y este es el segundo punto que voy a hablar, porque cuando digo que se excluye es porque simple y sencillamente si analizamos en este momento los informes de cualquier organismo internacional, nacional, estatal, los informes de la Comisión Estatal de Jalisco, que Tomás tiene un informe increíble respecto a esto de la niñez, te vas a dar cuenta que el grave problema que tenemos en la violación de este derecho prioritario, en el efecto de no poder respetar el interés superior del niño, es entender que lamentablemente nuestras autoridades están excluyendo radicalmente este tipo de acciones. ¿Qué podemos conceptualmente en materia de derechos humanos entender que es la exclusión? Pues puede entenderse como una serie de procesos socioeconómicos y políticos que se vinculan con la ciudadanía plena, es decir, hablamos de aquellas personas o grupos que no disfrutan de sus derechos y libertades fundamentales. Y lamentablemente, de acuerdo a, por decir algo, al informe de una organización que tiene una gran jerarquía, conocimiento en materia de niños, que es Salvemos a los Niños aquí en México y a nivel internacional también, en su informe de 1918 señala que en México lamentablemente no se ven beneficiados radicalmente, o sea, no se denota radicalmente que los adolescentes estén beneficiarios con este tipo de derechos o por este tipo de acciones de las autoridades en cualquier nivel. Y me van a disculpar que como observadora en materia de derechos humanos y como consejera diga esto. Miren, por ejemplo, basta con la afectación tan grave existente en relación a la protección de los centros de atención de guarderías, que ya no son guarderías, que ya son mecanismos de protección de niños y niñas para que el Estado tenga la obligación de protegerlas. No son guarderías porque el Estado debe de garantizarles a estos menores no solamente la guarda, sino también la educación, la salud, el bienestar físico, el deporte, como lo marca nuestro artículo 4 y 3 constitucional. Pues cuando existe una disposición en donde se señala que van a desaparecer estos centros de protección, pues entonces estamos hablando que una autoridad está afectando y violentando radicalmente el principio de progresividad, interdependencia, indivisibilidad, y que simple y sencillamente por una resolución ejecutiva está excluyendo a un sector y así afectando radicalmente el interés superior de la niñez como su derecho de prioridad. Ese es un ejemplo bien claro. Entonces, cuando nosotros decimos que hay exclusión, tenemos que entender, como lo dijo también el licenciado Luis Antonio Gómez, que esta exclusión es de carácter de diferentes tipos. Hay exclusión lamentablemente en pobreza, en educación,
en violencia, que este es un grave problema de Jalisco, en empleo, en salud sexual y cuestiones de reproducción. Está el ejemplo aquí que tenemos el grave problema de las niñas embarazadas, de las menores embarazadas, en donde radicalmente todos esos elementos excluyen que las menores puedan gozar de su derecho de prioridad y que asimismo pueda definirse claramente que existe la voluntad de cualquier autoridad de proteger el interés superior de ellos. Me gustaría por lo menos, no sé cómo andemos de tiempos, hablar de algunos estadísticas, de algunos porcentajes por lo menos en pobreza. Miren, en México existe el 50% de las y los adolescentes entre 12 y 19 años de edad que viven en condiciones de pobreza. De ellos, el 11% se encuentra en pobreza extrema y el 65% carece de una protección social. Alrededor del 20% no tiene el derecho a la salud. Nos vamos ahora a educación. Solo el 54% de las y los adolescentes de 15 a 19 años están inscritos en un sistema educativo. Es el promedio más bajo en los países de la OCDE. Solo el 86% de la población de 12 a 14 años de edad tienen primaria completa y el 76% de 15 a 17 se encuentran en escuelas secundarias terminadas. Esto a mí se me hace muy interesante porque desde hace muchos años nosotros tenemos un artículo 3º constitucional en donde día a día nuestros representantes han querido garantizar el derecho a la educación, primero señalando que la preescolar es obligatorio, y luego la primaria obligatoria, y luego la secundaria obligatoria, y ahora también la preparatoria, y ahora con la última reforma del año antepasado, ya se establece que es obligación de las universidades garantizar la educación superior. Esto es algo interesante porque se ve reflejado en este indicador que si no llegamos a veces ni a la media, ¿cómo vamos a llegar a la educación superior? Y luego, si por otra parte checamos cuáles son los presupuestos, como se han hablado aquí en materia de educación, pues, por ejemplo, aquí es bien interesante. El presupuesto de nuestra Universidad de Guadalajara con esta reforma donde se establece que debe de aumentar porque se le obliga a una universidad que debe de garantizar el derecho superior. Esto tendría que tener como causa-efecto un aumento proporcional de su presupuesto, que es lo que nosotros vemos reflejado, que al contrario, en vez de aumentar ese presupuesto, disminuyó ese presupuesto. Y disminuye ese presupuesto en un Congreso en donde ellos admiten esta reforma constitucional, garantizándole a cualquier mexicano su educación superior, pero este mismo Congreso, ¿qué es lo que hace? Disminuye el presupuesto a las propias universidades. Entonces, ahí es donde se hace sumamente denotable la situación de la exclusión de carácter gubernamental que se tiene, por lo menos en un poder público o en el poder del Ejecutivo y en el poder, naturalmente, del Legislativo que realizó este derecho y también le afectó radicalmente, no nomás a nuestras universidades, sino casi a todas las universidades del país, sus presupuestos patrimoniales. Bueno, entonces, en relación a esto es en materia de educación. Vámonos con empleo. El 15.3% de los adolescentes de 15 a 19 años en México no estudian ni trabajan. Algo bien interesante, porque ahora hasta se les llama de una forma llamados ninis. Estos ninis, pues, tienen un programa de asistencia social que se ven beneficiarios que rompe naturalmente con lo que marca la propia Constitución. Porque el Estado no tiene la obligación de dar dinero, tiene la obligación de garantizarle su cultura, garantizarle su seguridad, garantizarle su educación.
Este porcentaje es de hombres del 8.6% y para las mujeres se eleva al 22.3%. Significa que también aquí tenemos grandes diferencias en cuestiones de género. En violencia, las muertes de los adolescentes de 15 a 19 años de edad por homicidio representan más del 8% de la total de muertes de nuestro país. Entre los sexenios que vemos del 2015 a la fecha, el aumento de desapariciones forzadas en México ha sido alarmante. Un tema muy preocupado para toda la sociedad mexicana, donde, como Tomás lo sabe perfectamente bien, día a día nos damos cuenta que el punto clave de las desapariciones y el gran porcentaje que se tiene es en menores de edad, en adolescentes y en jóvenes. En materia de salud sexual y reproductiva, pues el 52% de las mujeres de 12 a 19 años de edad han tenido una relación sexual. Lamentablemente, alguna vez han estado embarazadas a este tipo de edad. Hay repercusiones de esto muy interesantes, porque 1 de cada 5 nacimientos en México es de mujeres adolescentes menores de 20 años de edad, en donde radicalmente entonces se rompe el principio, el derecho establecido en el artículo 4 constitucional que tiene el Estado de prever una salud y de informarle a los adolescentes y a los jóvenes de qué forma o cómo pueden cuidar este tipo de situaciones. Entonces, con esto nos damos cuenta que la exclusión no es una situación de azar, es una situación de voluntades en donde radicalmente los 3 poderes y los sujetos morales y los sujetos privados tienen que participar directamente. ¿Para qué y cómo podríamos resolver este problema? Bueno, ya hablamos de exclusión, entonces si hay exclusión, entonces lo que debemos de hacer es incluir y entender que esta inclusión es una responsabilidad de todos. Para lograr la inclusión de las y los adolescentes que ahora se han excluido, es necesario, creo, primeramente atacar las barreras financieras, atacar la discriminación y la falta de rendición de cuentas que persisten a nivel internacional, nacional, local y hasta los propios hogares y comunidades donde se encuentran y existen jóvenes, niñas, niños, adolescentes y jóvenes. Me gustaría primeramente hablar acerca de lo que pueden ser las barreras financieras para poder incluir. El costo de pagar por servicios básicos como la salud y la educación puede llevar a que las personas caigan en la pobreza o que tengan menores posibilidades de salir de estas condiciones. En México, por ejemplo, el gasto del bolsillo en salud es de cerca de 45%, lo que representa un caso de excepción entre los países de la OCDE, donde el promedio es del 19%. Situaciones como esta representan un riesgo principalmente para las familias en pobreza, pues limitan los recursos que pueden destinar a otros elementos primordiales como la alimentación o como la educación. Esta es la primera situación. La segunda, la discriminación. Sabemos claramente que en México se prohíbe la discriminación, pero lamentablemente la discriminación en los niveles nacionales y locales puede tomar muchas formas, desde leyes y políticas que explicativamente son discriminatorias contra ciertos grupos, hasta normas sociales y culturales que resultan en discriminación. Un ejemplo de esto es el enfoque que se tiene hacia las y los adolescentes desde los problemas de salud y seguridad. Lo estamos checando ahorita con los indicadores que yo les estoy diciendo. En vez de impulsar a un desarrollo en donde radicalmente se pueda ayudar a estas personas a realizar políticas públicas y claras donde los enfoques en materia de discriminación, ya no leyes,
sino acciones reales en donde se pueda evitar, acciones en donde se pueda discriminar a los menores. Y las últimas, que pues son los problemas de pobreza, estas barreras de pobreza, es entender que si bien es cierto, hay políticas públicas desde nuestros sexenios pasados, que sus programas institucionales, su plan de desarrollo nacional, le apuestan radicalmente al seguimiento de terminar con la pobreza, esto ha venido a ser un verdadero fiasco, porque los indicadores cada día aumentan. Quizás la posibilidad aquí es entender que nuestras autoridades, en cualquier ámbito de sus competencias, deben de, como lo dijo Thais, claramente, de pensar que nosotros, para poder apostar un mundo mejor, un México mejor, nuestras autoridades deben de apostar a crear acciones, leyes, sus sistemas económicos apostando apostando esta economía a la educación, a la salud y sobre todo al bienestar de lo que se conoce como el interés superior del menor, para así poder garantizar en materia de derechos humanos lo que conocemos como este derecho prioritario. Les agradezco muchísimo su atención este día. Muchas gracias, doctora. Pues sin duda muy interesante lo que nos comenta, rescatar esa parte donde tenemos que visibilizar los puntos de oportunidad que se tienen para poder garantizar el interés superior de la niñez, como usted lo comentaba, y el derecho de prioridad. Y bueno, para pasar ya al espacio de preguntas y respuestas, hacer un breve comercial. El link que nos compartía el maestro Tomás ya está en los comentarios del Facebook Live. Y bueno, por cuestiones de tiempo, solamente haremos una pregunta a cada una y cada uno de los participantes. Nos han llegado preguntas muy interesantes. Y bueno, las preguntas las haré en el orden en que fueron exponiéndonos su presentación. La primera pregunta la hace Mayra Rivera a la doctora Thais. Doctora Thais, ¿usted considera que es el punto central para transmitir los derechos humanos es la niñez? ¿Qué sugiere usted para que simultáneamente transmitir el propósito a los adultos actualmente? No se escucha, doctora. Perdón. ¿Ya me escuchan? El hablar de niñez y adolescencia implica hoy en día, para el ejercicio de la política pública y de la creación y la materialización de estas acciones que reconozcan los derechos y el bienestar, un posicionamiento en donde dejemos los adultos esa visión adultocentrista y entender que todo lo que se invierta en favor de la niñez y la adolescencia será una inversión que nos podrá dar muy buenos intereses a presente y a futuro. Por lo tanto, sí creo que el Estado está obligado a generar esta protección integral, pero desde luego, gran parte de la obligación del Estado es trabajar por este cambio cultural en los espacios educativos, familiares y comunitarios, para entender la importancia que tiene el salvaguardar y el reconocer el interés superior de la infancia frente a todos los derechos de toda la comunidad. Antes de irme, quisiera hacerles un pequeño paréntesis. COVID no únicamente es enfermedad de adultos. Al día de hoy hay 5.572 niñas, niños y adolescentes con COVID. Desgraciadamente han muerto 100. De ellos, 2.593 son adolescentes de 12 a 17 años. Por favor, quédense en casa los que puedan, tomen su sana distancia y conozcan todas las campañas de difusión a fin de prevenir esta lamentable enfermedad. No queremos ver más niños enfermos, ni mucho menos ver niños que mueren por esta causa. Gracias. Muchas gracias, doctora, por su respuesta. Y ahora esta va dirigida al doctor Tomás de Mario. Nos menciona: si bien es cierto, existe un punto fundamental durante la niñez para que se transmitan y que se forjen valores y los derechos humanos,
pero ¿qué sistemas y programas se están desarrollando para llegar a los niños y adolescentes en situación de calle en Jalisco? Bueno, desde lo que nos informaron las instituciones, principalmente el DIF, a través de la Procuraduría de Protección, que ya tal vez el licenciado Luis Antonio podrá andar más a fondo, pero hay un presupuesto específico del presupuesto estatal y del ramo 33, que es presupuesto federal, con un programa que nos compartieron para trabajar con niñas, niños y adolescentes en situación de calle. Este presupuesto entiendo que baja a través de convocatorias del DIF o de la Procuraduría de Protección y va dirigido a organismos de la sociedad civil que trabajan con niñas, niños y adolescentes en situación de calle, y va dirigido a sistemas municipales DIF para, a través de esta convocatoria, ellos ingresan proyectos específicos según los establezca la convocatoria o el lineamiento que marca la Procuraduría o el DIF, si son para atender salud, si es para atender alimentación, si es para atender la educación, o para reintegrar inclusive niños en situación de calle a las familias o inclusive a la escuela. A nivel nacional, dentro del presupuesto del ramo 33 también hay presupuesto específico. Sin embargo, en el desglose de los presupuestos para el tema de niñez en situación de calle, el presupuesto es muy poco. Y lo resalto así, muy poco, a diferencia de otros presupuestos para otros perfiles de niños, ¿no? Cuando hablamos de las políticas y de los presupuestos para la niñez, tienen que estar transversales en todas las problemáticas. Ya lo mencionó también Luis Antonio, todas las problemáticas que rodean a la niñez, y no solamente a los niños, niñas o niños en situación de calle, sino niñez migrante, niñez víctima de abuso sexual, niñez víctima de violencia. Todas estas situaciones que vulneran sus derechos humanos, debemos de trabajar las instituciones en la defensa y en la garantía de sus derechos. Entonces, estos presupuestos para el caso de Jalisco, esto es lo que se transparentó en el informe especial. De hecho, allá viene un apartado de cada uno de los programas, y en Jalisco específicamente el DIF tiene un programa con presupuesto para poblaciones en situación de calle. Muchas gracias por su respuesta, maestro. Y ahora la siguiente pregunta la hace Orlando para el licenciado Luis Antonio. ¿De qué manera se están desarrollando programas y políticas públicas que impliquen la reinserción social de los adolescentes privados de su libertad en algún centro penitenciario, ya sea federal o local, atendiendo a sus derechos humanos e interés superior del menor? Fíjate que este tema, lo reitero, es el gran tema de la reforma posterior a la Ley General de Niños, Niñas y Adolescentes. Al surgir la Ley Nacional del Sistema de Justicia Integral para Adolescentes, ese gran tema es la piedra angular de transitar de niños, niñas y adolescentes que son víctimas a pasar a cómo pasar un modelo socioeducativo del cual estamos trabajando a través de CIPINA, con la parte del órgano que regula los temas de adolescentes en conflicto con la ley, es cómo transitar bajo este modelo de la restitución de los derechos de adolescentes en conflicto con la ley, a través de una jefatura que se llama Restitución de Derechos. A partir de este año, les cuento, perdón, a partir del 2010, del 2019, se empezó a trabajar en esta dinámica, restituir los derechos de adolescentes en conflicto con la ley, una vez que son puestos a disposición de esta Procuraduría. Reitero, es un tema que tenemos que transversalizar entre no solamente la Procuraduría de Protección, es un modelo que apenas empieza a trabajarse desde el año pasado para transitar a un proceso socioeducativo donde a través de la Procuraduría de Protección veamos cómo coordinamos con la Secretaría de Educación Pública, veamos cómo se genera y se construye ese nuevo modelo donde los adolescentes en conflicto con la ley tengan que pasar, no en un tema de una reinserción, sino cómo empatar a garantizar ese derecho humano, que regresen a la sociedad después de pasar esa dinámica muy amarga que establece la prisión preventiva. Entonces, estamos trabajando en una dinámica que se llama la restitución de los derechos de esos adolescentes en conflicto con la ley. Muchas gracias, licenciado Luis
Antonio. Y ahora la pregunta va dirigida para la doctora Esperanza, nos la hace Gaby y dice, hoy en día las expectativas de los jóvenes al acceso a la educación superior es muy baja. ¿Qué hacer para buscar opciones de formación profesional que permitan a las y los adolescentes formarse un futuro más promisorio? Bueno, mira, en primer lugar creo que la expectativa de México, de acuerdo a los indicadores, es uno de los países que tiene mayor educación, que tiene la posibilidad, por lo menos de los países latinoamericanos, de tener educación superior mayor. Sin embargo, creo que tenemos que reforzar nosotros el sistema educativo para que los alumnos de primaria, secundaria, preparatoria, adquieran competencias necesarias para poder resolver los problemas de la vida. En nuestra reforma, ha habido reformas bien interesantes en materia de educación superior, en donde los procesos pedagógicos ahora hablan de que a mí de nada me sirve ser una abogada si al final de cuentas no puedo resolver los asuntos de esa situación. Y yo creo que aquí el punto clave es que se modifiquen los planes de estudio basados en estándares antiguos, ahora en una educación de competencias que resuelva. Y no estoy hablando únicamente de educación superior, estoy hablando de todas las etapas educativas en donde a mí me sirvan como ser humano para resolver los problemas con los cuales yo me puedo enfrentar en la vida. Como comentaba yo ahorita, la reforma del año pasado es una reforma que hemos de platicar. En esto se vino ahorita lo de COVID, pero es un tema pendiente para todos los abogados, porque no hay una interpretación muy clara respecto a esto. El otro día platicando yo con un ministro me dijo, pues yo creo que sí, Esperanza, pero creo que no, hay límites o no. Entonces es algo que hay antinomias, hay lagunas en ese sentido, que la Constitución marca una situación, pero que debe de armonizarse en todas las leyes de las universidades públicas existentes. Lo que sí es cierto es que si el Estado mexicano en un artículo constitucional me garantiza a mí, les garantiza a ustedes jóvenes el derecho a una educación superior, el Estado debe de otorgarlo, debe garantizarlo y debe de establecer no únicamente una educación más por más, sino debe de ser una educación eficiente, que trascienda para que todos nosotros como mexicanos podamos vivir bien y en sana paz. Muchas gracias, doctora. Gracias por su respuesta. Sin duda alguna, en este webinar se tocó un tema muy interesante que es los derechos humanos de los adolescentes, pero desafortunadamente el tiempo se nos ha terminado. Y bueno, de mi parte no nos queda más que agradecer en nombre del doctor Dante Jaime Haro Reyes, defensor de los derechos universitarios de nuestra alma mater y de todo el equipo que le acompaña. Agradecemos a nuestras y nuestros expertos por su participación el día de hoy y invitamos a todo el público a que sigan nuestras páginas oficiales de Facebook y de Twitter y que nos acompañen en las próximas ediciones de los webinars. Por último, les recordamos que sigan todas las medidas de seguridad, que se queden en casa y que tengan una excelente tarde. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Buenas tardes a todos y muchas gracias por la invitación. Gracias, muy buenas tardes. A cuidarnos todos. Muchas gracias a todos. Gusto en saludarles.